primero por ahí para arrancar, después nos vamos a meter de lleno en el artículo que escribiste en Teología del Paso, que me da muchísima curiosidad. Quería preguntarte sobre la Navidad, ¿no? Como bien mencionaba, bueno, la Navidad parece que se termina el 24, después bueno, el 25, mejor dicho, a las 12, brindamos, estamos con los familiares, nos fuimos y al otro día muteamos el día, se terminó la Navidad, pero la Navidad en realidad es un camino, ¿verdad? Sí, bueno, lo importante es recordar de la Navidad que no se trata del pesebre en sí, a lo que ustedes recién comentaban, o sea, quiero decir, no se trata del nacimiento de Jesús, sino que se trata del misterio de la encarnación. En realidad Bien. Lo que recordamos en Navidad es esto, es el misterio de la encarnación, es que Dios se haya hecho persona humana. Y esto es un desafío para todos, en todos los tiempos. Si bien litúrgicamente es un proceso, también es un misterio, y como todo misterio nos invita a repensarlo continuamente, ¿no? A meditarlo continuamente. Y vos lo meditabas en tu nota, ¿no? Vos leías eso, yo no quiero avanzar mucho porque quiero que lo cuentes vos, que sos quien lo escribió. Hablabas un poquito sobre el pesebre y un poquito sobre este sentido de la Navidad. No sé si vos por ahí querés contarnos un poco qué es lo que te motivó por ahí a escribir este artículo y ponerle este título. ¿Por qué le pusiste la xenofobia de Belén? Bueno, como ustedes recién mencionaban, el tema de los migrantes es quizás hoy el tema internacional más importante. Que por ahí en nuestro país no le estamos dando tanta pelota, aunque sin embargo es un tema que es fundamental también en nuestro país. Hoy, por ejemplo, con todas las... Primero nuestro país es, ¿no?, de olas inmigratorias, y hoy estamos teniendo otra vez una oleada inmigratoria, sobre todo de Venezuela, distintos países que hoy vuelven a ser, si se quiere, el centro de la cuestión de lo que es la migración. Y es importante que lo tengamos en cuenta, un poquito por lo que de hecho pasa en Belén. En Belén justamente lo que pasa es que como ahí mismo ponía en la nota, que la familia de Belén, o sea, José, María y Jesús, lo que hacen es ir a Belén porque por el edicto del emperador, eso nos dice el texto, ¿no?, que tienen que ir por el edicto del emperador, por el censo, y como no tienen un lugar donde estar, terminan en el establo con los animales. Y esto por lo general lo leemos siempre en clave de la importancia del silencio, de la humildad, de que Jesús nace en un lugar silencioso, alejado de los demás, y sin embargo no reparamos en este otro dato, que es que le cerraron las puertas. O sea, a la familia que venía de Jerusalén, a la familia de José María y el niño que estaba viniendo, le cierran las puertas, no les dan lugar. ¿Por qué? Porque son de afuera, porque son extranjeros, porque no pertenecen. Entonces la xenofobia lo encaraba en este sentido. O sea, la xenofobia es esta fobia o esta aversión a las personas que son extranjeras, ¿no?, que son migrantes, que vienen de afuera, como nos suele pasar muchas veces que se escucha en nuestro país, gente que critica al extranjero por el hecho de ser extranjero, ¿no?, sin otro calificativo más que el hecho de ser extranjero. Bueno, esto de hecho es lo que les pasa, ellos terminan afuera porque la gente de Belén los dejó afuera, y esto es importante porque de hecho ellos se quedan afuera, los de Belén, la gente que habitaba en Belén se queda afuera del nacimiento. Porque la alegría va a los pastores, que eran considerados excluidos en la sociedad también. Los pastores, como estaban cuidando animales, eran considerados parias. Por tanto, ellos se quedan afuera. Ellos no entran a ver al Dios hecho persona. Sino que se va a buscar a los pastores, mientras que en el resto hay silencio, hay indiferencia, hay incomodidad, hay xenofobia, hay alegría para los pastores. Porque los ángeles van a buscarlos a ellos, a los que estaban afuera, a los que estaban en la periferia. Es decir, es claro que el texto tiene una predilección por los más pobres. Sin duda. Tiene una predilección por los descartados, que es lo que dice Francisco, ¿no? Francisco insiste con esto de los descartados. El Evangelio tiene una predilección por los descartados del sistema, como en este caso Jesús, María, José, los pastores. Sin duda, vos recién mencionabas, ¿no?, que nuestro país es un país que siempre recibió inmigrantes, ¿no? Pero por ahí quizás empezó a recibir migrantes de Europa, ¿no?, de Italia, de España, de Israel. También tenemos una comunidad judía muy importante aquí en la Argentina. Y nuevamente estamos frente a un fenómeno migratorio, por ahí más que nada regional, donde se reciben migrantes de Colombia, de Venezuela, de Ecuador. Algunos están viniendo también aquí de México, ¿no?
Hoy en día por ahí la palabra xenofobia quedaría bastante grande por ahí para la Argentina, pero sí empieza a haber ciertas manifestaciones, empieza a haber ciertos movimientos. Y no es muy loco por ahí o muy enloquecedor pensar en lo que está ocurriendo en Alemania, donde la xenofobia crece frente a un partido que se llama Alternativa por Alemania, AfD, y hoy en día se encuentran frente a una situación muy puntual donde la Iglesia cumple un papel fundamental. La Iglesia asila, el Estado intenta frenar la ola inmigratoria y esta derecha xenófoba trata de, con extrema violencia, echar a los que hoy tienen asilo legal, ¿no? ¿Cuál pensás que por ahí tiene que ser el papel de la Iglesia argentina para no llegar a esta situación en la que ha llegado Alemania, ¿no? O podemos llamar a Bélgica, llámese Alemania, Bélgica, ahora creo que Portugal está viviendo un proceso similar, ¿no? ¿Qué papel vos dirías que tendría que tener la Iglesia argentina frente a esta oleada de inmigrantes que estamos recibiendo y estas manifestaciones que hoy son muy pequeñas, pero existen, de xenofobia en la Argentina? Bueno, hay movimientos que tratan de resolver estas situaciones. Mira, mientras hablabas me acordaba, por ejemplo, el otro día en una nota a Juan Grabois, que es un personaje que es muy criticado por los medios de comunicación, comentaba que, por ejemplo, están hace un tiempo dando cursos de español para senegaleses, que senegaleses en nuestro país tenemos mucha inmigración ilegal, porque entran en condiciones infrahumanas, realmente viajan en condiciones infrahumanas, y cuando llegan acá encuentran solamente exclusión, y muy pocos son los que les dan espacio. Entonces, por ejemplo, ellos están haciendo cursos de capacitación en español, porque el idioma no lo conocen, entonces tienen una barrera enorme, no es como el resto de Latinoamérica, que por ahí encuentra en nuestro país rápido acceso por el idioma. Cuando el idioma es tan distinto, hay un montón de barreras más. Entonces, o cursos de oficios, por ejemplo. Y esto es fundamental, porque la xenofobia pasa como un montón de otras cuestiones, no es solamente extrema, ¿no? Sino hay como pequeñas xenofobias, hay como micro xenofobias, hay como micro actitudes xenófobas, ¿no? Donde yo pienso que mi país es para mí porque yo nací en este país y ya. Y hay un montón de situaciones en las que esto se presenta. Bueno, si vamos a considerar que el concepto de frontera es único, es autoritario, es irreversible, bueno, creo que perdemos todos. Es muy interesante pensar la frontera como un límite que tranquilamente se puede transgredir, porque en realidad no hay nada que diga oficialmente qué pertenece a uno y qué a otro. Las fronteras son cuestiones humanas. Entonces es muy interesante pensar la comunidad global, ¿no? Verdaderamente la comunidad global. Sin duda, yo pensaba recién cuando hablabas de las fronteras, ¿no? Que volvieron a tomar tanta presencia en los años 90, quizás esas fronteras se iban desdibujando, aparecían grandes bloques regionales, donde uno tenía libre tránsito, como pasaba con la Unión Europea. Hoy en día tan cuestionado, ya Reino Unido se quiere abrir, quiere aislarse de eso, se van esos bloques que se integraban, se desintegran, y Trump pone sin duda en el foco de la escena la frontera, ¿no? Donde quieren levantarse muros. Volvemos a la vieja etapa de levantar muros sobre la frontera, para que el otro no pase, para que no... Yo no me quiero hacer cargo del problema del otro, ¿no? Cada vez volvemos de vuelta a atomizarnos y a pensar individualmente cada país en su propio bienestar. ¿Cómo ves este proceso que estamos viviendo quizás de individualismo, ¿no? Por parte del orden mundial en general? Bueno, es tremendo. El otro día escuchaba una conferencia de una teóloga protestante que vive en Estados Unidos, que es argentina, pero vive en Estados Unidos hace muchos años, que es pastora protestante y trabaja con toda la cuestión de migración. Y las condiciones que contaba de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos es tremenda, realmente es muy preocupante. Y ella ponía como un dato, si bien ella es protestante, ponía como símbolo de unificación para lograr una comunidad entre los migrantes, más allá de las diferentes religiones, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Que la Virgen de Guadalupe, que además es la Virgen, ¿no? Con todo lo que implica para el protestantismo la veneración de la imagen de la Virgen. La Virgen de Guadalupe como unificadora en lo simbólico. El tema de todo lo que la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene, que vamos a decir unifica un montón de realidades vitales del pueblo latinoamericano en momentos de sufrimiento.
es muy interesante encontrar como estos rasgos, a eso apuntan, ¿no? Encontrar esos pequeños rasgos de espiritualidad, porque la espiritualidad se manifiesta más allá de las religiones particulares y van como generando en la comunidad que está excluida, que está descartada, que es víctima de esta xenofobia, va encontrando como un aglutinante, va encontrando como un factor simbólico de unificación, bueno, en este caso en la Virgen de Guadalupe, y me parece como esperanzador, ¿no? Como un símbolo de esperanza, encontrar estos pequeños símbolos de espiritualidad popular, porque va más allá de la religión, ¿no? Institución, la espiritualidad de los pueblos. Hola Agustín, Cristian te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. Por ahí, a modo conclusivo, para ir cerrando lo que es el concepto de xenofobia, uno por ahí piensa en lo que escucha muchas veces en la calle, hasta por ahí, no sé, en el círculo de amigos, esto de que a lo mejor ve que hay mucha migración, mucha persona de Latinoamérica que viene hacia nuestro país, y hay distintas opiniones, muchos a favor de darles una mano en la medida que uno pueda, y hay otros que por ahí adoptan un pensamiento distinto, que tiene más que ver con esto de que vayan a resolver sus problemas en su propio país, y justamente con una actitud bastante xenófoba de parte de uno. Pensaba por ahí, a lo mejor muchas de estas personas hasta incluso son cristianos, y a lo mejor cabría destacar, resaltarles a ellos mismos que ese Jesús al que por ahí ellos le rezan y lo invocan, fue extranjero en su propia tierra, digamos. Sí, es que por eso lo escribí, o sea, lo escribí con esa intención. Se lo escribí a los que festejan la Navidad con el sentido de la Navidad, con el sentido originario de la Navidad. Porque muchas veces cuando festejamos la Navidad, los cristianos, cuando festejamos realmente el nacimiento de Jesús, nos quedamos con esto, ¿no? Con la ternura, con el bebé, como hablábamos el año pasado, con el Dios que puedo manejar, porque el bebé es dependiente, ¿no? El bebé es dependiente de alguien, entonces si Dios es un bebé, depende de mí, entonces yo lo puedo manejar, le puedo cambiar los pañales, lo puedo educar, es un Dios que está a mi alcance. En cambio, cuando vemos que en realidad es un Dios que se hace otro, y que se hace otro con particularidades, porque se hace otro siendo excluido, siendo víctima de la xenofobia, siendo víctima de la discriminación, de repente me cambia todos los esquemas, porque significa que si yo soy verdaderamente cristiano, adoro a un Dios que está siendo descartado y que me dice muy claro que cuando se lo hagas a ese, cuando no lo hospedes, cuando no le des de comer, cuando no le des de beber, cuando no lo vistas porque está desnudo, cuando no lo hospedes porque está en la calle, bueno, cuando no se lo hagas a ese me lo estás haciendo a mí. Entonces es un Dios que de repente no solo no se deja manejar, sino que además pone en jaque mis estructuras. Muchas veces el cristiano se arma como de una armadura en la cual cree que la tiene atada, ¿no? Y que entonces Dios se convierte en todo aquello que Jesús criticó. Que eso nos pasa mucho a los cristianos. Convertimos a Dios en el Dios que Jesús le critica a los fariseos, le critica a los sacerdotes del templo. No nos ponemos en el lugar verdadero de Jesús. Jesús se pone del lado del que sufre. Jesús se pone del lado del que estás discriminando, porque Jesús lo prefiere a ese. Digo, no es fácil ser cristiano. Por eso sí, totalmente de acuerdo con vos. Hay que repensar, hay que volver a meditar, hay que volver a la espiritualidad, donde nuestro Dios nos dice, mirá que estoy ahí, no estoy donde vos pensás que estoy. Estoy ahí, en el excluido, en el descartado, en el que nace a la intemperie, víctima de tu xenofobia, en el que nace hoy cuando estás revolviendo la basura mientras vos estás en tu casa. Ahí nazco. Bueno, qué fuerte, ¿no? A los cristianos. Es un poco fuerte. Clarísimo. Y Agus, adelantaba al principio, Juan, esto de que la Navidad no terminó, sino que sigue varios días más. ¿Cuándo es la fecha hasta que celebramos el tiempo de Navidad? ¿Cuándo terminaría la Navidad propiamente para los cristianos? Bueno, el ciclo litúrgico exactamente no tengo idea, pero el ciclo de lo que llamamos la imagen del pesebre, que es el pesebre que tenemos en la cabeza, que es con los pastorcitos y los Reyes Magos y demás, es con la fiesta de Reyes. La fiesta de Reyes es el 6 de enero. Lo que pasa es que originariamente los Reyes no llegan al pesebre como comúnmente pensamos, que de hecho todos los tenemos, ¿no? En nuestro pesebre tenemos ya los Reyes. Sí. Según el texto bíblico, los Reyes van años después. Por eso festejamos la matanza de los inocentes, celebramos, recordamos la matanza de los inocentes ayer, ¿no? ¿Fue 28? Ayer, sí, creo que sí, ayer recordamos la matanza de los inocentes, cuando los Reyes vienen preguntando por el niño que ha nacido, y Herodes por las dudas manda a matar a todos los menores de 2 años para no competir en el trono, porque le dicen que era rey de los judíos. Entonces
bueno, Herodes se pone un poquito nervioso porque están sacando el trono. Entonces, recordando la matanza de los inocentes de Moisés, que dio origen a la historia de Moisés, bueno, recordando aquello que ha sucedido, nosotros recordamos también paralelamente la matanza de los inocentes cuando Jesús era chico, que eso es lo que sucede unos años después, más o menos a los 2 o 3 años. ¿Qué consejo le darías a los que te están escuchando para que puedan vivir este periodo de Navidad de una manera más espiritual, ¿no? Ya pasó la etapa comercial, ya compraron, gastaron, tienen las tarjetas reventadas, pero ahora nos queda la riqueza espiritual, ¿no? Poder ahí darse un regalito para el corazón y para el alma. ¿Qué consejo le darías como para que puedan disfrutar este periodo de Navidad, ¿no? Para que puedan enriquecerse del verdadero regalo que por ahí nos quiere dar esta Navidad? Bueno, yo creo que justamente en sintonía con esto, ¿no? Que no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, el gran tema de los migrantes, la ola migratoria, o sea, un evangelio que se hace carne, que verdaderamente es el Dios que se encarna, o sea, es el Dios que se hace historia. Y esto es un desafío para todos los cristianos. El cristianismo no es algo anacrónico, ahistórico. El cristianismo es algo fuertemente histórico, porque Jesús entra en la historia. Bueno, ¿por dónde pasa hoy el símbolo del cristianismo? ¿Dónde nacería hoy Jesús? Bueno, hoy Jesús nacería entre los migrantes. Me parece que es importante que esto lo tengamos presente. En nuestro país a veces nos perdemos en discusiones políticas o económicas y no reparamos en lo que está pasando en el mundo y a nuestro alrededor, que creo que hoy camina por este lado, ¿no? Por el lado de las grandes olas migratorias. Bueno, pensar la Navidad en esta línea, no solo quedarnos con el pesebre, con como vos decías, con los regalos, con la parafernalia del 24 de la noche y el 25, sino empezar a caminar en este Jesús que quiso ser historia. Porque él eligió la historia para revelarse. Podría verlo como lo ha hecho, como lo hacen otras religiones, que se revela desde arriba y nada más, ¿no? Bueno, este no es un Dios que está arriba, este es un Dios que está al lado mío, que está al lado mío caminando en la historia. Bueno, reconozcámoslo hoy en donde, bueno, por ejemplo, en las grandes olas migratorias, en lo que viven y sufren los migrantes, los que vienen de otro lado y están solos a la intemperie, como María y José esa noche en Belén. Parece que hoy camina por este lado. La xenofobia de Belén, un artículo que ustedes pueden leer en teologiaalpaso.com.ar, escrito por un teólogo profesor de la Universidad de El Salvador que se llama Agustín Podestá, es columnista de este programa y le vamos a agradecer por este hermoso artículo. Gracias por todo el año, Agustín, también aprovechamos porque sos parte del programa y de este equipo. Gracias por todas las cosas que nos has dado a lo largo de este año, por todas las clases, por todos esos aprendizajes que nos fuiste dejando en el aire y que tengas un hermoso 2019. Gracias igualmente para todos ustedes ahí. Bueno, ¿algo que quieras decir? No sé si querés decir algo, ¿querés comentar algo? No, eso, feliz 2019, gracias a ustedes Bien. también por este año compartido, ha sido un año intenso también en el programa, ha sido un año muy lindo, así que bueno, nada, muchas gracias ahí como siempre por el aguante y muchas felicidades, que sea un 2019 no solo mejor, sino mucho mejor que este año. Y te voy a despedir con algo que cuando hablabas me acordaba de una frase del Levítico, que dice: cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal, al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes, ámenlo como ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. Cada uno sabrá qué hacer. Abrazo grande y buen fin de semana, Gus. Otro para ustedes, chao, chao. Pasaba Agustín Podestá, profesor de la Universidad de El Salvador, columnista, especialista en asuntos religiosos aquí en Yo Quiero Verte.